Hoy es un día particular porque hace 20 años fallecía nuestro querido Orlando Llorio. Y este momento quiere ser no meramente un evento, estas cosas que se impusieron con la pandemia y la cuarentena, un conversatorio sobre algo. Creo que este momento quiere ser una celebración hecha desde la amistad, hecha desde el recuerdo y desde el testimonio, ¿no? Por eso, si bien el eje estará puesto en la presentación de un documental, lo que trata de documental es la que recordar. La vida de Orlando, como la de tantos en América Latina y en Argentina, que entendieron que ser cristiano era algo que debía vivirse en el compromiso permanente por la justicia y por los más pobres. Por esas sincronías que a veces tiene la vida y la historia. Ayer falleció, muy viejito, el querido don Pedro Casaldáliga, el poeta de los pobres y el profeta de los pobres en América Latina, a quien tanto recordamos, a quien tanto queremos. Esta cercanía con el aniversario de la muerte de Orlando, creo que nos pone en el clima del recuerdo de nuestros mártires, de nuestros testigos y de aquellos que en algún sentido fueron indicándonos un camino para recorrer en el compromiso con los más pobres, en estos tiempos tan difíciles que vivimos. Por eso, en los muchos pasos que vamos a dar en este encuentro y en esta celebración, vamos a comenzar por un testimonio de alguien que ya no está, que es Monseñor Esaine, quien fuera obispo de Viedma, diócesis a la que Orlando dedicó años de su vida en un trabajo muy intenso. Antes de morir, Monseñor Esaine falleció a principios de diciembre del año pasado, de casi 96 años, ¿no? Se le mandó un pequeño cuestionario que él contestó y hemos decidido que eso aparezca ahora a través de un breve audio donde el padre Cristian Bonin, el párroco de Choel, va leyendo la entrevista que el padre obispo Esaine nos respondiera por escrito. Así que los invito a escuchar a Monseñor Esaine en la voz de Cristian Bonin. Queridas fraternas, fraternos, compañeras, compañeros, amigas, amigos, en el marco del documental Si callan, gritarán las piedras, a 20 años de la Pascua de Orlando Llorio, queremos compartirles la entrevista realizada al padre obispo emérito de Viedma, Miguel Esteban Esaine, a quien recordamos con mucho cariño y agradecimiento, y que partió a la casa del Padre Dios el 1 de diciembre del 2019. Por razones de salud, en su momento, no pudimos tener registro audiovisual, pero tuvo la amabilidad de responder de forma escrita a nuestras preguntas desde la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, el día 29 de agosto del 2018. Queridos hermanos en la fe, les acerco lo que me ha salido y he podido comentar de la estadía de Orlando en la diócesis de Viedma, de acuerdo a las preguntas que me acercaron. Confío que puedan finalizar la tarea que han emprendido del merecido reconocimiento de Orlando Llorio. Un abrazo muy fraterno. Que Jesús los bendiga y María de la Visitación los visite. Oren por mí, que estoy entrando en el crepúsculo de mi historia personal con la esperanza viva de amanecer en la aurora eterna. Comencé a conocer la historia de Orlando por comentarios al interior de la iglesia, de que 2 jesuitas habían sido secuestrados y no se sabía su destino. Pasaron algunos meses y me entero de que Orlando había sido liberado,
y que había pasado a pertenecer a la diócesis de Quilmes con una paternal acogida del padre obispo Jorge Novak. La realidad sociopolítica y eclesial en aquel momento era tensa, confusa. Eclesialmente, unos hablaban de persecución, otros de apoyo, aún a la misión evangelizadora. Había conocido a Orlando personalmente en un encuentro de las dos secretarías de los sínodos respectivos de Quilmes y Viedma. En un momento dado, supe de la estadía de Orlando Llorio en la parroquia San Antonio Oeste de Río Negro, cuyo párroco era el jesuita Vicente Pellegrini. Conversando con el padre Vicente, con quien tenía trato muy fluido, porque era el ecónomo del obispado de Viedma, me da la noticia de que en Quilmes Orlando se siente perseguido y me da a entender que estaría dispuesto a integrar el presbiterio viedmense rionegrino, al menos por un tiempo. Hechas las consultas al consejo presbiteral, complacido, le ofrecí vivir en el obispado, dispuesto a recibir su colaboración y una conversación sobre el caso Orlando con el obispo Novak, en cuya diócesis estaba incardinado. Ante la presencia de Orlando, percibía a un hombre con gran espíritu sacerdotal cristiano, con lucidez evangelizadora para nuestro tiempo. De hecho, muy pronto se integró en la tarea pastoral a la luz de nuestro sínodo pastoral diocesano. Se adaptó como un miembro más del presbiterio con fluida comunicación con laicos, a quienes ayudaba en un discipulado a Jesucristo, el Señor de la Iglesia, con discernimientos de casos personales y actividad pastoral a la luz de la palabra de Dios. En relación al sínodo rionegrino, muy pronto conoció y puso en práctica la pastoral sinodal y colaboró animando al laicado en esta dirección sinodal y asesorando a sacerdotes y al equipo de vicarios. En el equipo de vicarios residenciales, sin una designación protocolar, colaboró como secretario en las reuniones mensuales del obispo diocesano y sus vicarios. Dentro de su caminar junto al pueblo, fue un buen pastor con sus ovejas, en un conocimiento recíproco, fraterno y orante. Ese tiempo de la Iglesia, iluminado por los documentos del Concilio Vaticano II, mensaje de los 18 obispos del Tercer Mundo, documento de San Miguel, Medellín, tiempo postconciliar, lo viví con gozo espiritual y pastoral. El concilio para mí me fortaleció la fe cristiana y me descubrió la maravilla del amor a Dios, amor filial y del amor al prójimo, amor fraterno. Desde ese tiempo particular de la Iglesia y mirando este presente, les puedo decir que lo vivo con realismo y esperanza. Percibo el derrumbe de una época, pero vivo con la esperanza de una Iglesia renovada en el espíritu del resucitado. El dinamismo renovador del Concilio Vaticano II, que se detuvo, nuevamente se ha reiniciado con una nueva dinámica para que vaya surgiendo una Iglesia con fe en Jesucristo, impulsada por el Espíritu, que se irá formando como familia confiada en Dios como Padre, desprovista de todo poder, al servicio de los más desamparados, en un compartir bienes y personas. Queridos amigos, ruego que el trabajo de ustedes sea también un mojón más en la esperanzada renovación de la Iglesia al servicio de la sociedad actual. Un abrazo con bendición de Jesús y ternura maternal de María de la Visitación. Miguel Esteban Ezaine, obispo emérito de Viedma. Muy lindo escuchar las palabras del padre obispo Miguel Esteban, muy suyas, muy de él, y desde ese recuerdo
tan entrañable de Orlando y de su paso por Viedma. Vamos a dar un paso más ahora. Le vamos a dar la palabra a Silvia y Eduardo Caram, a Luis Vía y a Federico Lafite, que son los que tienen que ver con la idea, la concepción, el desarrollo y la puesta en marcha de todo lo que implicó este documental hecho desde la amistad y desde el recuerdo y la memoria de Orlando. Hola a todos, a todas, a todes, a este espacio de memoria para recordar a Orlando en su andar, anunciando la buena noticia de Jesús, ayudándonos a reconocerlo en medio de la vida cotidiana, en los pequeños hechos que acontecen a nuestro alrededor. Queremos también recordar en este momento a Graciela Llorio, que es hermana de Orlando, y también a Francisco Murray, que junto a la comunidad de la Iglesia de la Santa Cruz nos abrió las puertas de esta iglesia en el Salón de la Memoria, donde pudimos hacer la mayoría de las entrevistas, y que ellos, coincidentemente, nos están mirando, como decía Orlando, desde el cielo, y hoy también Pedro nos está mirando con ellos desde el cielo y acompañándonos. También agradecerle a todos y a todos aquellos que nos acompañaron en la construcción de este documental, cuyo espíritu anida en este salmo que hoy también se va a leer en la misa de esta tarde en su recordatorio, que dice así, ¿no? El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Orlando fue un luchador y acompañó a su pueblo, hizo teología con y desde los pobres, y desde ese lugar fue fiel al Evangelio. Y como muchas y muchos de nuestro pueblo, fue difamado, fue perseguido. Esto derivó en que el día 23 de mayo de 1976 fuera detenido y desaparecido en la villa del Bajo Flores, junto a su compañero Francisco Yalix y un grupo de jóvenes catequistas, Beatriz Tevez, Silvia Elena Guiard, Olga Villar, María Elena Funes y 3 menores más, Carlos, Alejandra y otra chica que no sabemos su nombre. Los chicos, los jóvenes, después de varios días, aparecieron. Pero durante 5 meses, Jalix y Iorio permanecieron como detenidos desaparecidos. Primero en el centro clandestino de tortura y exterminio de la Escuela de Mecánica de la Armada, y luego en una casa operativa de la Marina, en Don Torcuato. Cuando recuperaron su libertad, a Orlando lo recibió el obispo Jorge Novak, en Quilmes, y para su protección lo envió a Roma hasta el año 1979. Fue acompañado también por los obispos Jaime de Nevares y Miguel Esteban Esaine. Retorna al país y permanece un tiempo en la diócesis de Quilmes, y luego en Viedma. Finalmente vuelve a la diócesis de Quilmes y en el año 1997, cuando por su compromiso social y pastoral recibe fuertes amenazas contra su vida, acuerda con Monseñor Novak su pase a Uruguay, donde vivió su Pascua el 9 de agosto del 2000, hoy hace 20 años.
a partir de la necesidad de hacer memoria, de recordar la historia de Orlando Yorio y de muchas y muchos que como él siguieron hasta el final, siendo fieles al deseo de humanizar y de hermandar a los pueblos desde los pobres a todos. Es que como grupo de la memoria de Orlando Yorio y acompañados por la Fraternidad Laica de Carlos de Foucauld de Argentina y el espacio interreligioso Patris Rais, tenemos la alegría de presentarles y compartirles el documental Si callan, gritarán las piedras, en busca de Orlando Yorio. Le damos ahora la palabra, ¿no?, Claro. a Federico, a los compañeros que nos acompañaron y que les estamos muy agradecidos de esto, ¿no? Luis Díaz, Federico. Vale, Luis. Bien. Bueno, yo a partir de lo que pude tener como anticipo de el eje sobre el que se iba a trabajar, redacté, creo que con la brevedad que requiere este momento, algunas palabras. Y bueno, voy a leer esas palabras, que son muy sentidas por mí, sobre todo por el, digamos, el entrañable afecto que siento por Silvia y por Eduardo, y por el respeto que tengo hacia el camino proactivo que han elegido para rescatar la fama de Orlando. Hoy se cumplen 20 años del fallecimiento de Yorio, de lo que Silvia y Eduardo denominan la Pascua de Orlando Yorio, de su pasaje a ese otro plano de existencia que en nosotros se vive como memoria. El salmo que ellos mencionaron y que es parte de las lecturas del día dice: el amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán, la verdad brotará de la tierra y la justicia desde el cielo. Me puse a buscar por curiosidad el salmo completo, que en unas traducciones es el 84 y en otras es el 85, y me llamó la atención su parte final. En una segunda versión y en referencia a lo que se nombra como Jehová, el texto es: la justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. Hay una tercera versión tomada de la Biblia latinoamericana en formato digital que dice: el Señor mismo dará la felicidad y dará sus frutos en nuestra tierra. La rectitud andará delante de él, la paz irá siguiendo sus pisadas. Yo creo que tanto el estilo que fue tomando el pensamiento de Orlando Yorio, que además de todo ha sido también un teólogo perceptivo y sagaz, nos sigue interpelando. Yorio supo extraer y continúa logrando hacer que extraigamos, como mineros entrenados, significaciones valiosas y profundas en los más diversos acontecimientos y en los más diversos textos. En particular, supo extraer nuevas significaciones a la lectura de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Yo creo que la acción y el pensamiento, el hacer y el reflexionar sobre el hacer de Orlando Yorio han ayudado y ayudan todavía hoy a instalar una línea abierta y multicultural de interpretación de los textos bíblicos. Una aparentemente paradójica lectura decolonial de la Biblia. Esa lectura que se viene realizando de manera creciente en el cruce o desde los bordes de los muy diversos proyectos civilizatorios que se entrelazan de manera conflictiva e incluso trágica en estas tierras del sur de América. Una tierra a la que algunos estamos comenzando a nombrar como el Ara y Ala. Hoy,
A 20 años de la muerte de Orlando Osorio, estamos ritualizando de alguna manera un espacio para su memoria. Es domingo, son cerca de las 11 de la mañana. ¿Cómo no recordar, en mi caso, la misa de 11? La liturgia no eclesiástica, sino familiar de los domingos por la mañana. La memoria y el espacio tienen varios atributos en común. Ambos se comportan de manera receptiva. Ambos también están en continuo proceso de mutación. El espacio se transforma y la memoria también se transforma. La ausencia de Orlando Osorio es la que nos convoca a estar juntos ahora. Silvia y Eduardo han elegido un camino proactivo, el de recuperar, junto con su fama, el sentido profundo de su martirio. Yo espero que la memoria de Orlando Osorio, de su figura, de sus enseñanzas y de su testimonio, porque tuvo que afrontar la difamación, la persecución, la tortura, el encierro y el exilio, se vaya renovando en el recuerdo respetuoso y atento, pero sobre todo entrañable y cariñoso de muchas generaciones de personas más. Gracias, Silvia y Eduardo, por darnos la oportunidad de que la búsqueda de justicia para él y para su fama proponga, como dice el Salmo, en el camino de su paz. La paz, la verdadera, irá siguiendo sus pisadas. Bueno, esto es lo que redacté y lo hago, digamos, quise hacerlo breve y ya creo que he terminado, creo que no me excedí de los minutos que estaba. Gracias, Luis. Federico. Bueno, llegó el día finalmente, después de varios años de estar detrás del armado del documental. En primer lugar, quiero agradecerles a Eduardo, a Silvia, a Luis por convocarme. En aquel momento, creo que empezamos a trabajar a fines de 2017 en el documental. Ellos habían avanzado muchísimo con toda la investigación, con el recabar toda la información que es necesaria para empezar el documental. Y a partir de ahí empezamos una etapa de trabajar en la organización, en el guión, sería de este primer documental que nos llevó a lo que comentaba Silvia y Eduardo hace un ratito, grabar las entrevistas en julio del 2018, gracias a la generosidad de Francisco Murray, que nos abrió su casa en Buenos Aires, ¿no? Y bueno, a partir de ese momento de las entrevistas logramos como tener el material y empezó un proceso sumamente complejo de encontrarle el camino a esa fama, ¿no? que dicen que buscábamos restituir de Orlando. Y fue un trabajo muy arduo porque si hay algo que tiene Orlando es que cada texto que recorres, cada seminario que dio, a cada persona que le preguntás sobre él, realmente se abren líneas y se abren documentales en cada anécdota. Entonces, es una vida súper rica y me parece que bueno, dará como para seguir indagando y generando materiales audiovisuales y de otros tipos para poder seguir con la vida de Orlando, ¿no? Recordándolo y aprendiendo de él en cada uno de los recorridos que podamos hacer. Para mí fue realmente el descubrimiento de toda una praxis de la Iglesia, que si bien tenía como conocimiento del trabajo en los barrios, del trabajo que se hacía en la provincia, por mi familia, por mi madre, que está muy vinculada, sobre todo el trabajo
que fue en algún momento en Cipolletti y después en Cholechuel, no tenía el conocimiento del transitar de Orlando por la provincia de Río Negro. Y bueno, a partir de las anécdotas y del material que pudimos juntar, creo que hay como un equilibrio en el documental entre la vida de Orlando, las anécdotas y el reconocimiento que buscábamos. Así que bueno, yo más que eso, en esta primera instancia, quiero agradecer profundamente el que me hayan permitido participar de este momento, de este encuentro y de este documental. Y bueno, si quieren, le damos la palabra a Oscar al resto de la gente que va a ir hablando, y cuando vaya terminando el encuentro, les cuento cómo ver el documental, que va a estar libre en YouTube en un rato, y cómo poner los subtítulos, porque va a estar subtitulado al italiano, al francés, al portugués, al inglés, y con los subtítulos en castellano para quienes quieran ir encontrando, poder visionarlo mejor, ¿no? Así que bueno, te entrego la palabra, Oscar, y bueno, muchas gracias por haberme permitido participar de esto. Bueno, gracias Federico y Luis y Eduardo y Silvia, que son un poco los motores de esta historia. De ese documental que cuando termine esta celebración va a estar disponible en línea. Ahora vamos a ver un pequeño tráiler, un pequeño adelanto, para después pasar al momento de los testimonios. Así que vamos al tráiler. Me preguntaron sobre la villa, entonces yo le pregunté si habían estado alguna vez en una villa, me dijeron que no. Y después me dijeron, bueno, lo que pasa, vos no sos guerrillero, vos no sos, no estás con las armas, pero vos te has ido a vivir a la villa, y al vivir en la villa vos unís a los pobres, y unir a los pobres es subversión. En esa época, en los años 60, 70, hubo una especie de efervescencia en la iglesia, un despertar, digamos así, que hacía que muchos querían andar en lo mismo, que era finalmente trabajar a reconstruir la dignidad de los hombres. Era un entusiasmo de la gran siete, así que las consecuencias de eso nos parecían efectos naturales que había que pasar, y bueno, había todo un sentido heroico de la vida, se entregaba a la vida, se daba la vida, si hay que morir, se moría. El eje de nuestra vida era el compromiso social y político desde la fe, pero era un compromiso social y político que coincidía con propuestas, búsquedas y acciones de otros grupos, creyentes, no creyentes, de otras religiones, nada. También otra dimensión que yo valoro mucho en él es la profecía, que es esa capacidad de ser voz de las situaciones en las cuales se las quiere acallar, y el barro, porque uno puede pensar las cosas desde los pobres, pero viviendo en un lugar diferente, o sea, tener el corazón con los pobres, pero los pies en otro lugar. Yo considero que es un mártir, ¿no? Mártir, que quiere decir testigo, uno de los que han dado realmente testimonio de la fe, de una fe auténtica, de una fe profunda, de una fe completamente comprometida con su pueblo, ¿no? Sus palabras respecto de la gente que estaba divorciada y vuelta a casar, diciéndole que, bueno, si se amaban de verdad y si no habían dejado ninguna injusticia atrás de ellos, podían andar en paz, ¿no? Parece que un criterio clave de nuestra coherencia en el trabajo de ámbitos es ser fieles al misterio de la encarnación. Y entonces, si somos fieles a eso, en un momento tendremos que sentir miedo, susto un poco. Y en otro momento sentir que el corazón se agranda.
Y eso parece clave, por eso puse la palabra corazón allí. Individual, pero comunitario también. Eso nos tendría que ir pasando como comunidad en el ámbito, como grupo. Bueno, un pequeño anticipo del documental que van a poder todos estar viendo cuando termine este momento. Bueno, damos un paso más, donde una vida puede explicarse por los vínculos que uno fue capaz de construir en ella. Y si aquí aparecieran todos aquellos que podrían decirnos algo de Orlando, no alcanzarían ni todos los momentos para que eso sea posible. Así que vamos a invitar a algunos amigos que pueden decirnos algo sobre lo que Orlando ha significado para ellos, para su vida, para la vida de sus comunidades. Somos muchos, va a ser así una especie de secuencia relativamente rápida de testimonios que van a empezar en este momento por María Fernández. María es integrante de la comunidad Ceferino Namuncurá de Luis Beltrán en la provincia de Río Negro. María, te escuchamos. Hola, muy buenos días para todos. Estoy muy contenta y agradecida de estar hoy acá con ustedes. Bueno, sí, fui integrante de chica, yo vivía en Luis Beltrán, Río Negro, y pertenecía junto con mi familia a la comunidad Ceferino Namuncurá, una comunidad que se formó luego del sínodo en Viedma. Bueno, y en sus comienzos tuvimos la visita de Orlando Llorio. Y la anécdota que quedó de esa visita es que durante todo el tiempo que él estuvo con nosotros, él estuvo escuchando lo que la comunidad tenía para decirle, para contarle. Bueno, luego yo fui creciendo y gracias a los seminarios de formación teológica es que yo logro conocerlo más a Orlando. Les quería compartir una foto, un recuerdo del seminario del 92 en Misiones, no sé si la tienen a mano. En el seminario, ahí está la foto. Se puede ver ahí que está Orlando, de sombrero blanco. Abajo estoy con mi hermana. Se puede ver ahí atrás que está mi mamá, está de gorrito azul, está Ronaldo Muñoz, un teólogo de Chile. Y bueno, creo que algún amigo más que después va a compartir la palabra, capaz que se puede identificar en la foto. Bueno, luego en el seminario del 96, en La Rioja, llamó la atención él como animador, que él dice que el pueblo, la comunidad ya había hecho mártir a Monseñor Angelelli mucho antes que lo decrete la iglesia. Bueno, y luego en el seminario del 2003, en Neuquén Capital, donde participo, se hizo la presentación de un libro de él, que es una recopilación de cuentos que hizo Leonor Carabelli, ¿sí? Cuentos para contemplar la vida. Cuentos que no son cuentos, que diría mi papá. Bueno, y en esta presentación de este libro aparece una estola. Se empezó a pasar de mano en mano una estola de Orlando, la recuerdo con muchos colores, creo que salió en la foto que le hizo pasar rápido. Una estola, bueno, con muchos colores, y la gente a medida que la iba tomando en la mano, le hablaba a Orlando, le agradecía, lo recordaba, y bueno, había gente muy emocionada que se abrazaba con la estola, agradeciéndole por haber estado en su vida. Y bueno, en ese momento éramos mucha gente recordándolo, queriéndolo, extrañándolo, como creo que hoy estamos hoy acá, luego de 20 años. Orlando hoy en día sigue siendo referente para muchas mujeres, hombres y comunidades. Y bueno, una nota de color, que en esta presentación del libro yo fui con mi novio, también medio de presentación,
y estaba Angélica Cores, que era catequista del Bajo Flores, y nos saca una foto, y yo muerta de vergüenza, bueno, él fue nuestra primer foto juntos, y hoy es el papá de mis 3 hijos. Así que bueno, muy contenta y muy agradecida de estar hoy acá. Gracias. Muchas gracias, María, por tu testimonio, por traernos a este Orlando tan humano que todos hemos conocido y a la vez alguien que nos hacía mirar las cosas un poco más allá de lo que aparecía y de lo que parecía que era evidente. Le damos ahora la palabra a Luisa Ripa y a Alberto García. Ellos son de Quilmes y desde ahí su conocimiento. Quilmes, ese otro espacio vital y eclesial tan significativo para Orlando, sobre todo en el primer momento posterior a su liberación y durante un buen tiempo. Así que bueno, Luisa y Alberto, los escuchamos con mucho gusto. Bueno, buenos días a todas y todos. Bueno, recordar a Orlando me produce nostalgia porque no está, por lo menos no está de la manera que yo quisiera acá cerca de todos nosotros. Pero todos estos días hemos visto la cantidad de gente que ha estado alrededor de Orlando. Como él mismo decía, del corazón de Cristo que tiene escrito todos los nombres, yo creo que en el corazón de Orlando están anotados y puestos el nombre de tantas y tantos que acudían a él y que él les ofrecía ayuda. Orlando era un itinerante, andaba por todos lados y a todo el mundo se acercaba. Ahora queremos compartir 2 o 3 experiencias que hemos tenido nosotros con él, para que les llegue también a todos y a todas. Yo tenía muchas ganas de compartir con ustedes como 4 cosas que me regaló Orlando en la vida. Elegí algunas, pero son cosas muy fuertes para mí. Y entonces quería compartirlas con ustedes. Una vez estábamos en una reunión, bueno, había habido un problema con un bebito, qué sé yo qué, alguien dijo algo y yo salté como leche hervida. Enseguida dije, no, eso no tiene nada que ver, es totalmente otra cosa. Y Orlando sonrió, me miró de frente y me dijo, por lo menos tenés que escuchar la pregunta y animarte a pensarla. Y yo soy profesora de filosofía y dije, eso es el programa. Animarse a escuchar cualquier pregunta, escuchar cualquier pregunta y animarse a pensarla. Ese fue uno de los regalos de Orlando. Otro de los regalos fue, me pasaba esto, yo escuchaba a gente que lo odiaba a Novak y gente que lo adoraba a Novak, y siempre decía, hay que estudiarlo a Novak porque no se lo conoce, se toman cosas parciales. Y se lo había comentado a compañeros míos que eran investigadores de sociales, historiadores, sociólogos, y todos decían, sí, hay que hacerlo, pero nadie agarraba la posta. Y un día se lo comenté a Orlando, y Orlando me miró y me dijo, yo le daría la vida a esto. Cuando me dijo eso, yo dije, bueno, si vos te metés, yo me meto. Tenemos que conseguir un sociólogo de la religión. Y ahí nos fuimos, él era muy amigo de Malimachi, en la casa de Fortunato armamos el proyecto de estudiarlo a Novak durante la dictadura y todo lo que había hecho por los desaparecidos. Ese fue también un regalo importante para mí, fue una de las cosas más importantes de mi vida. Después, muchos años después, un día fui al Marítimo a pedirle conversar con él porque andaba, qué sé yo. Y Orlando me preguntó, ¿dónde está tu pasión? Porque donde está tu pasión está Dios.
yo me quedé descolocada y en ese momento reconocí algo que me apasionaba y que no me animaba ni a nombrarlo. Y a partir de ahí pude dedicarme a esa pasión creyendo que era de Dios, segura de que era de Dios, y que fue un beneficio enorme para mí, para Alberto y para nuestra vida. Otro de los regalos de Orlando, que es el último que quisiera contarles, fue cuando vivíamos en el mar Marítimo, vivíamos en Berazategui y él era cura del Marítimo, y unos vecinos nuestros y amigos, la hija de ellos cumplió 15 años. Y entonces Orlando celebró la misa de festejo, de celebración de los 15 años. Y en ese tiempo se había puesto muy de moda, había un cura salesiano que andaba promoviendo, yo no sé, los más viejos como nosotros se deben acordar, todo lo de la Santa Síndrome, eso de que presuntamente se había encontrado la sábana que había envuelto a Cristo como mortaja, y que por el calor de la resurrección, en el momento de la resurrección, había grabado como el negativo del cuerpo de Jesús. Miren lo que dijo Orlando en esa predicación. Él dijo, si hubiera habido una forma de grabar lo que estaba en el corazón de Jesús al momento de resucitar, estaba el nombre de cada uno de nosotros, de todos y de todas, todos y todas. Y como era la misa para ella, dijo, estaba el nombre de Marcela. Esa convicción de que estaba mi nombre también allí, es el regalo más grande de la vida. Una cosa linda que me pasó es cuando me invitó a que diéramos clases juntos en el Cefitec. Entonces, si yo iba para que preparáramos juntos la clase, hablábamos 2 o 3 cosas, yo quería profundizar más y de pronto él se ponía a tomar mate, a hablar de otras cosas. Y después en la clase hablaba y sacaba cosas tan profundas y las decía de una manera tan sencilla que, al igual que Jesús con las parábolas, él lo hacía con los cuentos. Y ahí aparecía Dios, y aparecía Dios en cosas simples y sencillas. Otra cosa sí que recuerdo es cuando tenía que ir a declarar a tribunales, y se iba a ir solo. Entonces le dijo, no, yo te acompaño. Fuimos y me comentaban el viaje, tanto dolor, tanta dificultad que tuvimos. Estuvimos allá, él entró, tuvo como 4 horas. Cuando salió, estaba serio, pero aliviado. Creo que tomamos un cafecito, volvimos. Cuando llegamos al barrio Marítimo, le dije, bueno, ahora relájate. Y él tomó la agenda y dijo, creo que tengo anotado a alguien con quien tengo que hablar. Así era Orlando, un hombre entregado a la vida de los demás, que distribuyó amor por donde pasaba. Lo siento cercano y lo siento acá. Yo charlo muchas veces con él y le pido por todos. Y él incorpora al corazón de él a cada uno de aquellos por los cuales yo le pido. Muchas gracias, Orlando, y hasta siempre. Bueno, muchas gracias, Luisa y Alberto. Muy lindo testimonio. Orlando solía usar mucho la metáfora de la trama que se iba tejiendo en la vida y de la trama social que había que reconstruir de este pueblo que había sido avasallado, ¿no? Y uno ve que en eso él no era un concepto, una idea, sino que era una realidad de cada momento, porque la trama después se traducía en la trama de los vínculos, donde cada uno era esa persona que tenía un nombre propio, como el que él soñaba en
en la sábana de Cristo, ¿no? Sí. Y por eso es que siguiendo con estos nombres propios, y si no hubo ningún problema particular de conexión, le vamos a pedir ahora, si está en línea, a Teresa Foti, que desde Alemania nos va a dar su testimonio. Hola, Teresa. Hola a todos, no sé si... Hola, hola. Te escuchamos, Buenas tardes acá, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, Muy perfecto. bien. Bueno, yo quería también compartirlos en este día tan especial, hace 20 años que también estoy en Alemania y cuando me llegó la noticia que Orlando murió, entonces me fui al Rin y hicimos un homenaje también a él y le mandamos a través del océano que nos dividía velas y flores, tirándolas en el agua. Y hoy quería compartir con ustedes algo que me sigue desde chiquita, que nosotros conocemos a Orlando y a Francisco, que para nosotros era como un binomio. Ahora justamente estoy haciendo acá, meditando en un centro de meditación en Alemania, donde vengo siempre para retomar el hilo de la vida, como decía Orlando, que a veces lo perdemos. Y yo trabajo también con esto que también nos enseñó Orlando y que a veces necesitamos reconocer y reconocernos para volver a despertarnos, para qué vinimos. Eso también es una cosa mucho, que me marcó muchísimo de él. Y otra cosa es, mi trabajo también hoy se refleja, ahí está Orlando, esa fue la última vez que lo vi en esa foto, fue cuando bendijo nuestros anillos el 31 de julio de 1998, sí, así es. Y fue una persona que siempre me recibió justamente cuando perdí el hilo de la vida y con mis grandes preguntas sobre esta institución de la Iglesia. Y siempre me decía, si crees en tres cosas, ya se puede mantener en equilibrio. Es como una silla de tres patas. O sea, hay una silla de tres patas, se puede mantener bien en equilibrio y puedes seguir el hilo de la vida. Mi trabajo, como decía, se refleja también en retomar y ayudar a gente a tomar el hilo de la vida. Yo trabajo en las cárceles acá en Alemania, tanto de hombres y mujeres como arteterapeuta, y trabajo con chicos discapacitados, donde se manifiesta diariamente en mi trabajo estas palabras también de Orlando, de que si yo no hubiese podido tomar el hilo de mi vida, no podría ayudar a otra gente a tomar el hilo de sus vidas. Orlando y Francisco, yo desde que tengo uso de razón, está en nuestras vidas, y tanto Francisco como Orlando, y estoy muy agradecida de que haya, a mí me tocó así como de prepo, era parte de la historia de la familia y nos llegó muy de cerca toda la historia que hemos tenido que vivir todos, que estamos viendo seguramente esto. Y quería agradecer toda esta iniciativa que realmente tomaron ustedes como para poder hacer esta memoria y reivindicar realmente la gran persona que ha sido y que es, y que cuántos Orlandos necesitamos en este mundo para que lleve la palabra de la evangelización de una manera tan sencilla como la que él nos enseñó. Y bueno, ahí estamos todos. Me emociona mucho. Gracias por haberme invitado. Y bueno, tenemos que seguir trabajando para que esto siga teniendo sus frutos, que esto que estamos haciendo es también gracias a Orlando. Y ahí vamos. Un fuerte abrazo para todos desde acá de Alemania. Y por más Orlandos, venga. Bueno, Teresa,
Muy lindo tu testimonio, muchas gracias. Como verán, esos hilos de la vida también cruzan el océano y están esparcidos por todas partes. Y ahora volvemos a cruzar para este lado del mundo, y le vamos a pedir a Ricardo Gerardi y a Mirta Boto, los laicos católicos aquí de Buenos Aires y que tuvieron mucho vínculo con Orlando en muchos momentos de la vida, también vinculados al Centro Nueva Tierra y a los seminarios de formación teológica. Así que Ricardo y Mirta, si andan por ahí. Sí. Hola, muchas Hola, gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias, Oscar. Nuestras felicitaciones a Silvia y Eduardo, a Luis y a los demás organizadores de este encuentro, así como a Federico Lafitte y tu equipo por este documental. Quisiéramos compartir un par de testimonios de nuestro vínculo con Orlando. Primero de ellos se refiere a una comunidad que formamos algunos matrimonios y personas con él, algunos están presentes hoy. Desde el año 1974 hasta la fecha del secuestro de Orlando. Fue una experiencia muy fructífera para nosotros porque nos acompañó en el discernimiento de dónde está Dios en nuestra vida y acerca del sentido de la misma. Este tema lo aborda en el video que se presenta hoy cuando habla de los leñadores en el día de lluvia. Y también fue sistematizado en sus reflexiones en los seminarios de formación teológica, en un texto llamado Pactos de Amor, editado por el Centro Nueva Tierra en el año 2000, como bien lo ha expresado Néstor Borri en el grupo 20 años de acompañarnos, organizado por Leonor. Bueno, de ese periodo Mirta va a comentar algo muy particular que por ahí, pues, no sé si todos conocen. Sí, bueno, muchas gracias por este recuerdo y por mostrar la trama tan densa de vínculos y de relaciones tejido por Orlando. Con respecto a experiencias del grupo en el que participó Orlando, yo recuerdo su don de clarividencia, en el sentido de que nos reuníamos una vez en la semana, durante la noche, y después de comer tomábamos un café, y Orlando leía la borra del café. Y me impresionó bastante en determinado momento en que se hablaba de qué hacer, qué no hacer, que él mirase la borra y me dijo, bueno, yo voy a empezar diciendo por dónde seguir a partir de la experiencia que vos tenías cuando te ponías debajo de la planta de limonero que tenías en tu casa y pensabas en tu vida. Y sinceramente esa facultad de poder percibir algo que él desconocía porque jamás había visto mi casa en el limonero ni el jardín, fue sinceramente algo que me sorprendió bastante, digamos. No sé si eso me sirvió en la vida para saber qué hacer, pero sí me pareció importante que todo lo que podía venir de la reflexión de Orlando era, en cierto sentido, algo que iluminaba las decisiones que se podían tomar. Y la experiencia de nuestro grupo fue muy, muy rica, muy práctica por otra parte, y muy de discernimiento acerca de las decisiones que uno podía tomar. Así que ahora... Bueno, continúo yo. Ahí, antes de esta foto que están mostrando, apareció una de mi hermano Alejandro y María Teresa en el día que Orlando los casó. Así que bueno, Alejandro y María Teresa que están viendo este video, un gran abrazo porque fue él el que me acercó, ahí está la foto, a Eduardo y Silvia. Bueno, el segundo testimonio es el de un día que estábamos elaborando un documento en el Centro Nueva Tierra sobre los distintos elementos que había que tener en cuenta para el análisis de la realidad. Él escuchaba atentamente y en un momento dice, faltan los mitos. Yo lo miré con sorpresa
porque a mí me parecía un arcaísmo plantear esta temática, pero por respeto a él y a su opinión lo incluimos. Con el tiempo me di cuenta la relevancia que ha tenido este enfoque en el psicoanálisis, en particular en Carl Jung, y cómo juega en lo profundo de cada uno de nosotros en actitudes, ideologías, posicionamientos, etc. Para mí fue una demostración muy significativa de su amplitud de miradas y de su profunda formación, que a quienes tuvimos la gracia de conocerlo nos marcó profundamente hasta hoy. Para cerrar, podemos decir que para nosotros, al igual que para muchas otras personas, fue un santo. Muchas gracias. Bueno, gracias Ricardo y Mirta por este testimonio y esta referencia a los mitos, ¿no? Hay una página imperdible del pensamiento en Argentina, que es un diálogo entre Orlando y ni más ni menos que Rodolfo Kusch. Está en el último tomo de las obras completas de Rodolfo Kusch, donde llega un momento del diálogo en que ya no se sabe cuándo habla Orlando y cuándo habla Rodolfo Kusch. Digo que es una página que uno debiera recuperar porque nos serviría quizás para guía de muchas de las cosas que hoy están pasando, ¿no? Pero bueno, este Orlando que nos invita siempre a abrir la mente y a transitar nuevos caminos, nos abre ahora un testimonio, creo que muy fuerte, muy doliente de la vida y de la historia argentina, que es el testimonio de Mercedes Miñone. Mercedes, la hermana de Mónica, detenida, desaparecida en la ESMA, del grupo de jóvenes laicos que son desaparecidos del Bajo Flores el 14 de marzo de 1976. Mercedes, te damos la palabra. Buen día a todas y todos. Estoy muy contenta y muy conmocionada de escuchar los testimonios del querido Orlando Llorio. Muchas gracias Silvia, Eduardo, Luis y Federico. El 14 de mayo fue desaparecida mi hermana Mónica Miñone. Ese mismo día fueron detenidos desaparecidos 6 amigas y amigos de ella. A los 9 días, el 23 de mayo son detenidos desaparecidos los sacerdotes Orlando Llorio, Francisco Yalix y 8 catequistas. Durante el operativo, realizado con aproximadamente 100 hombres en la villa del Bajo Flores, los vecinos preguntaron a alguno de ellos de dónde eran. Dijeron ser de Infantería de Marina y que pertenecían a Mecánica de la Armada. Al terminar el operativo, los vecinos le contaron al padre Rodolfo Richardelli, párroco de Nuestra Señora Madre del Pueblo. Él enseguida se lo comunicó al padre Gabriel Bossini, que había estado oficiando la misa por pedido de Orlando. Bossini fue a Mecánica de la Armada, reconoció a los que habían participado del operativo y entregó la comunión para Llorio y Yalix. Orlando, al ser liberado, cuenta que recibió la comunión. En julio, después de mucho insistir, papá consigue una entrevista con Montes, jefe de operaciones navales de la Armada. Va a la entrevista con José María Vázquez, papá de María Marta, amiga de Mónica y desaparecida el mismo día. Montes les afirma que la Armada no había intervenido en la detención de sus hijas. Papá le dice que está mintiendo porque hay pruebas de que a los sacerdotes Yalix y Llorio los había detenido la Marina. Ahí Montes afirma:
Sí, a esos capellanes del tercer mundo sí los detuvo Infantería de Marina. Papá le dice que le resulta muy interesante su declaración, porque Macera y la Marina lo negaban. En septiembre, Ricciardelli le avisa a mis padres que el coronel Fleuret lo había citado por una investigación que estaba haciendo por pedido de Videla, debido a que la Compañía de Jesús, el Arzobispado y la Nunciatura estaban presionando para ver si aparecían Yalix y Llorio. Y que él le había dicho a Fleuret que Mignone tenía un dato interesante para aportar. El coronel lo cita a papá y lo acompaña el padre Ricciardelli. Fleuret comienza diciendo que es muy pesimista y que todas las versiones eran que estaban muertos. Papá le informa lo dicho por Montes. Ahí comienza a tomar nota y dice que es muy grave y muy importante lo que le está diciendo, y que le iba a llevar ese manuscrito personalmente a Videla. El 23 de octubre aparecen Orlando Llorio y Francisco Yalix en un bañado en Cañuelas. Los había dejado ahí un helicóptero. Bueno, con estos acontecimientos, porque creemos que estas intervenciones ayudaron mucho a que Orlando y Francisco aparecieran con vida. Al día siguiente de la aparición de los sacerdotes, papá y Carlos Vázquez, hermano de María Marta, van a verlo a Orlando a la casa de su mamá. Ahí confirman que los primeros días estuvieron en mecánica de la Armada. Mamá y papá siguieron siempre en contacto con Orlando y viéndose. Después de un tiempo, papá va a ver a Yalix, que estaba en la casa de su mamá en Estados Unidos. Yo conocí en Comodoro Pi a Graciela Llorio, después seguimos en contacto y bueno, lamentablemente enfermó, falleció y la verdad que le guardo muchísimo cariño. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mercedes, por tu testimonio y por traernos esta historia, ¿no? Donde el propio acontecer de la vida de Orlando y de Francisco Yalix tuvo que ver con un grupo, con una comunidad en la que ellos también aparecían como referentes. Y un poco la historia, ¿no?, de nuestro país, que es una historia de lealtades y de solidaridades de aquellos que en esos momentos pusieron en juego todo aquello que ponían o que tenían y que creían que podían poner en juego para dar con la vida de tantos hermanos y hermanas nuestras por los que seguimos preguntando dónde están y a quien seguimos haciendo presentes. Vamos un paso más y vamos a otros amigos de Orlando, Francisco Paco del Campo y Gladys Biancosino, que tuvieron trato con él, también vinculados a Nueva Tierra. Así que bueno, Paco y Gladys, los escuchamos con mucho gusto. Bueno, buenos días. Un gusto de estar aquí y muy agradecida. Bueno, mi encuentro con Orlando fue en enero de 1979. Ya le habíamos avisado que yo pasaría unos días por Roma con mis 3 hijos de 12, 11 y 9 años. Así que ni bien nos instalamos, lo llamé, vino al día siguiente a buscarnos. De más está decirles lo emocionante de ese momento. Los chicos mucho no entendían, pero desde el primer abrazo sintieron a Orlando como propio. Nos llevó a comer a unas riquísimas pastas a una trattoria que él conocía y luego a pasear
por los lugares de Roma que a él le gustaban, y donde los chicos pudieron dar rienda suelta, moverse a su gusto, y nosotros charlar tranquilos. Nos hizo recorrer varios lugares en transporte público, caminando, en fin. Tuvo en cuenta detalles, se lo veía y sentía un niño más. Les aseguro que tanto Orlando como mis hijos y yo nunca olvidamos ese día. Guardo en mi recuerdo toda la alegría y la paciencia que tuvo Orlando con mis 3 indios que no paraban en ningún momento, y él con su carisma, su sonrisa y su paciencia hizo posible que pudiéramos disfrutar intensamente esa bella ciudad. Pero también al mismo tiempo, después de estar juntos, recordaríamos acá en casa todos esos momentos y otras cosas. Es más, guardo todavía una botellita de agua bendita que me dio a su regreso. Orlando era y es un canto a la vida. Muchas gracias. Buenos días. ¿Sí? Todos y todas. Bueno, yo quiero comentar que la participación de Orlando en los seminarios fue desde el primer momento en que surgió esta idea. Nosotros éramos un grupo de gente proveniente de distintos espacios eclesiales y nació entre nosotros la idea de realizar un seminario de teología en la Opción por los Pobres. Era 1985. Para poder analizarlo y ver su posibilidad, llamamos a Orlando y nos reunimos varios con él una tarde de domingo en nuestra quinta en Plátanos. Orlando analizó la propuesta con nosotros, estuvo de acuerdo, hizo sugerencias, nos animó a realizarla y decidió apoyarla, incluyendo su realización en Quilmes. Así, y con el acuerdo de Monseñor Novak, se realizó el primer seminario en 1986. Ese seminario, que se pensó como único, como una experiencia y punto, pero por la convocatoria y el éxito que tuvo, hizo que le siguieran otros. Orlando continuó con su presencia, su apoyo y su palabra en todos los seminarios, haciéndose cada vez más significativa su participación. Esto y el estar en la coordinación de los seminarios me otorgó el regalo de verme con Orlando. Recuerdo especialmente las visitas entre semana y por la mañana a su casa en el barrio Marítimo y las charlas mientras tomábamos mate. Él era muy receptivo y amplio, a la vez que firme y constante en sus decisiones, y fiel al mundo y la vida de los pobres, para los que quería otra sociedad más justa. Cuando se fue a Uruguay, hablamos, porque no fui el único, con nuestro amigo el padre Paul Davesí para su acogida en Montevideo. Paul ya lo conocía, pues estuvo en ese primer seminario. Después de eso, y siempre que regresábamos de nuestras vacaciones en Uruguay, pasábamos por su casa de Solimar y parábamos a verlo y charlar un buen rato con él y con Leonor, que también lo acompañaba,
y allí tomando mate y charlábamos. Allí nos contó que Eduardo Galeano, que vivía cerca de la parroquia de Orlando, Santa Bernardita era la parroquia, se acercó un día a conocerlo y conversar con él, pues le habían hablado de sus homilías y una vez fue expresamente a escucharlo. Después de haberlo escuchado, quiso conocerlo y conversar con Orlando. Orlando llegaba a todo, a todas y a todes. Siempre amé su capacidad para percibir y sentir el sufrimiento de las personas y dar la palabra accesible y reconfortante, haciéndolo con mucha claridad y mucha sencillez. Muchas gracias por esta posibilidad y por este homenaje que compartimos. Bueno, muchas gracias Gladys y Paco. Muy lindo testimonio y me imagino lo que pudo haber sido ese encuentro entre ese encuentro en Uruguay de dos poetas en última instancia, ¿no? Debe haber sido algo muy lindo y muy único. Le vamos a dar ahora la palabra a Fátima Cabrera. Fátima pertenece a la Fraternidad Laica Carlos de Foucauld y también al espacio interreligioso Patrick Rice, que tiene su lugar físico en la antigua capilla de la ex-ESMA. Fátima, te escuchamos. Buenos días. ¿Se escucha? Buenos días. Perfecto. Bueno, primero celebro bueno, los 20 años de este aniversario de Orlando y que esté esta película. Bueno, a todo el equipo que la impulsó, que la realizó, especialmente a Silvia y Eduardo, y bueno, todo el acompañamiento que hicimos desde la Fraternidad Laica Carlos de Foucauld, a la que ellos también pertenecen, y desde el espacio Patricio Rice. Este espacio que es interreligioso, que hoy va a tener ya, bueno, el próximo diciembre cumpliría los 10 años, estamos también en los 10 años de la Pascua de Patricio, y donde fue una capilla que fue realizada por las Fuerzas Armadas y donde quedan claro, bueno, esas dos iglesias, la iglesia que fue necesaria para la complicidad también, de lo que fue la dictadura cívico-militar, también por eso se dice eclesiástica, y la otra iglesia, aquella en la que estuvo Orlando y tantos de nuestros mártires y de nuestras mártires, porque ahora también estamos en esto de visibilizar a las mujeres, porque siempre hubo mujeres, bueno, desde toda la vida de Jesús, ya con María y cuantas como Magdalena, también tanto en la vida de nuestros mártires y de Orlando mismo, cuántas mujeres. Hoy vimos varios testimonios de mujeres. Este espacio, cuando Patricio lo encontró allí en el predio de la ESMA, pensó que era un espacio que había que recuperar, eso ya estaba desacralizado y había quedado prácticamente abandonado, y entonces pensó que era el mejor lugar donde, como en muchos museos de la memoria del mundo, hay un espacio de reflexión y también para pensar y poder transmitir a las demás generaciones lo que son nuestros y nuestras mártires. Este espacio se fue desarrollando y en todo ese proceso también no solamente los grupos que participan y en cada estación del Vía Crucis se hace siempre mirando la realidad y esa opción por los pobres, por las que realmente fueron fieles testigos y dieron su libertad y su vida, nuestros
mártires y nuestras mártires, lo que pretende es no solamente, y era lo que pensaba Patricio, la investigación de lo que sucedió durante el terrorismo de Estado y esa complicidad también de la Iglesia, sino también visibilizar la vida de cada uno de nuestros mártires. Patricio conoció a Orlando en Europa. Nosotros fuimos secuestrados un poquito después ya del grupo de Bajo Flores, y después, bueno, de los palotinos y ya el asesinato también de Monseñor Angelelli y religiosos y los laicos de allí, el 11 de octubre del año 1976. Por eso Patricio siempre recuerda cuando encontró a Orlando, y bueno, esto tremendo de no poder hablar muchas cosas, y no poder hablar, y también yo quiero agradecer hoy a Orlando y a su memoria y todo su camino recorrido por todo su equipo, por Nueva Tierra, todo lo que fueron recorriendo los seminarios de formación teológica, porque es allí donde yo después participo ya con Patricio, después de encontrarme después de 8 años, y con mis 3 hijos, de esos seminarios que fueron una gran referencia para los jóvenes en los 90, en un momento muy difícil también para nuestro país, un momento que también estábamos viendo lo que era la entrada también del neoliberalismo, y esa gran referencia después de la dictadura hacia los jóvenes, creo que se encarnó en Orlando. Por eso es que después, cuando allí se inicia todo lo que era toda una jornada que se hacía por los mártires, además de todo lo que nos enriquecía a nosotros en una realidad y en una iglesia que también estaba muy lejos de lo que la realidad de ese momento nos interpelaba, los seminarios de formación teológica nos ayudaban a reconstruir y le daban una mística a toda nuestra militancia en cada uno de los lugares y en cada uno de los lugares de base, no solamente en los que llevábamos nuestra fe y nuestra militancia, sino que también su intervención política. Después de muchos años también nosotros hicimos una memoria que está plasmada en este libro de todos nuestros mártires, y realmente quiero también en nombre de tantos y de tantas, también rescatar lo que son los juicios, por los que también estuvo Orlando, porque esos juicios nosotros siempre reivindicamos la memoria, la verdad y la justicia, y el peso de la historia es tan fuerte para los mártires y nuestras mártires de América Latina, que como él mismo lo dijo con respecto a Monseñor Angelelli, y lo mismo se decía, yo estuve en el 2015 cuando también se beatificó a Monseñor Romero, el pueblo los hizo mártires por haber sido testigos fieles y de nuestra historia, y quienes fueron también los que denunciaron y fueron perseguidos por denunciar ese terrorismo de Estado y esa dictadura terrible que lo que hacía era romper todo tipo de organización. Y ahí sí la iglesia, lamentablemente siempre aparece más la iglesia cómplice, que fue la jerárquica, pero creo que en cada uno de nuestros mártires, de nuestras mártires, y en el caso de Orlando y Yalis, donde también estuvo ahí en la ESESMA, tantas hijas y compañeros que después de gran parte de los que formaron los organismos de derechos humanos, como el CER, las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, familiares, nos permite hoy reivindicar y en todas estas beatificaciones que también se dieron en el grupo del año pasado de Angelelli, los beatos y Wenceslao como laico y como comunidad, es esa verdad y ese espíritu que son ellos lo que hoy nos gritan nuevamente. Por eso me parece que ese título de la película, Si callan, gritarán las piedras,
Ellos nos vuelven a gritar de que están presentes, que nos están acompañando en cada momento de nuestra historia y en esta pandemia, que también es un momento tan crítico para toda la humanidad y especialmente para nuestra región y para los más pobres, por los que ellos dieron su libertad y su vida. Hoy, fundamentalmente, bueno, reivindicar y desde esa mística que también nos transmitió Orlando, volver a decir, por la memoria, la verdad y la justicia, 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas presentes. Gracias. Presentes ahora y siempre. Vamos a escuchar ahora el testimonio de Fortunato Malimache. Fortunato es sociólogo, investigador superior en el CONICET, profesor regular titular en la Universidad de Buenos Aires y tuvo mucho vínculo con Orlando a lo largo de muchos años y también un lugar importante en lo que fueron los seminarios de formación teológica. Yoshi, si estás por ahí, te escuchamos. Hola, sí. Primero agradecerte, Oscar, agradecer a Silvia, Eduardo y a todos y a todas las que han puesto muchísimo tiempo, esfuerzo para realizar la película, hacer memoria. Y bueno, y agradecer a los testimonios, porque cada uno de los testimonios a uno le hace emocionar, agradecer y mostrar lo que fue la vida de Orlando y de tantas personas con él. Agradecerle a Leonor también por todo lo que ha hecho durante tantos años para que la memoria de Orlando siga presente, acompañarlo en momentos tan duros y tan difíciles. Me parece que hoy están todas, todos y como dijo Paco, todes aquí presentes. Yo quería recordar primero quizás esos años que estuvimos juntos en los seminarios, es cierto, del primero al último, y recordar esta idea de crear comunidades, que me parece que ha sido uno de sus grandes aportes, ¿no? La idea que el que anima un grupo existe porque existe una comunidad, y una comunidad de varones, de mujeres, de personas diversas, y acá se hizo testimonios como Orlando continuamente tenía esa idea, esa concepción, y no preguntarle de dónde uno venía, qué era lo que uno hacía, sino que el amor presente en ese momento era lo que daba el testimonio y daba vida, ¿no? Como lo dijo en un escrito, creo que un elemento importante al menos y en lo que nosotros como cristianos tenemos posibilidades es construir comunidades. Y esto se relaciona, decía también Orlando, con una concepción de la sociedad. Y acá se lo dijo varios de los que hablaron antes, ¿no? Y dice Orlando, evidentemente que una política o una economía más justas ayudan a que se pueda sentir el ritmo de la familia. Y por eso hay que discernir. Es decir, una comunidad cristiana que vive adentro la resurrección y también lo hace construyendo una economía, una política y una sociedad más justa. No son cosas distintas. Y la idea está de ir hacia las márgenes de los más pobres, en las instituciones, en eso heredado que hay que ir transformando. Creo también que en tantos años apareció en Orlando y como decía también Luisa y Alberto, la necesidad de seguir estudiándolo es esta idea de una espiritualidad encarnada. Esa espiritualidad es la que no pudieron soportar sus superiores. Esa espiritualidad es la que no pudieron soportar los milicos. Esa espiritualidad fue la que no pudieron soportar los que tienen poder. Y ahí Orlando quizás es una expresión de una manera de comprender la sociedad y el acercamiento a Dios, es decir, hacer teología
que me parece que en la trilogía, junto con Gera y junto con Tello, se destaca su manera de cómo hacer teología en la Argentina y en la América Latina, desde esa espiritualidad encarnada, desde esas comunidades, y donde la idea de que cada uno con su libertad llega a su comunidad es lo que hace que esa comunidad tenga sentido. No se le pregunta de dónde vienen y qué hicieron, sino cómo van a vivir de ahí en adelante ese espíritu emancipador y liberador. Por eso me acuerdo tanto cómo me impresionaba y cómo impresionaba en los seminarios, en las comunidades, esa idea que Dios era papá y mamá. Dios Padre y Dios Madre. Quebrar en el fondo esa idea de patriarcado tan fuerte en los grupos religiosos y hacer ver hasta en lo más profundo que ese Dios que se nos dice todopoderoso, varón, ejecutor, decía con esa simpleza y profundidad que tenía Orlando, Dios es papá y es mamá. Entonces, en compartir tantos años en esos seminarios, desde el primero que estuvo hasta el último que estuvo, creo que también ahí hay que hacer memoria. Paco nos comentaba, y en Nueva Tierra cuando hablábamos, y Ricardo, y Gladys, y tantas otras Gladys, y la comunidad de Quilmes, y también vi a Martín, que mandó un mensaje, y la hija de Fernández María, que nos mostró también todo lo que se hizo, y Néstor, y Olga, y tantos que durante años y años estuvieron acompañando, es que el seminario, después que estuvo Gustavo, Ronaldo, estuvo un obispo brasileño, fue la idea de la ruptura epistemológica o hermenéutica. Un seminario emancipador tenía que comenzar con la vida y la cotidianeidad y la sociabilidad de los cristianos en lo que hacían. Y después de ahí, la reflexión y al final, cuál era el camino a seguir. Y estos pasos era que Orlando los tenía muy presentes en sus diversas maneras. Acá se lo recordó, ¿no? Desde la borra de café, desde imponer las manos, de retomar todo lo que tenía de emocionalidad, se dijo aquí mito, bueno, muchas palabras se usaron, ¿no? Para mostrar algo, una dimensión que a veces no está muy presente en los grupos cristianos o religiosos y que tiene que ser también el corazón de la vida. Pero yo quiero recordar el último seminario que estuvo Orlando, fue el del año 2000. Se dijo que venía lo que había sufrido, junto con Emilio y tantas comunidades religiosas, como la llegada de una autoridad que él conocía mucho, sentía mucho, y la había visto en sus múltiples dimensiones, que llegara a tener el poder que tenía primero como auxiliar, después como obispo y después como cardenal en la ciudad de Buenos Aires, hizo que buscar otros caminos. Y otra vez más, en nuestra casa y en otros lugares, junto con María Laura también, discerniendo sus preocupaciones, qué hacer, a dónde ir, y ahí el camino al Uruguay. Pero en el año 2000, algo distinto, porque estábamos reunidos y me dijo, vamos, vení, me invita, vamos, estamos en Don Torcuato, te quiero mostrar la casa donde me torturaron, donde estuvimos con Jalix, donde sufrimos tanto. Y simplemente quiero leer lo que él escribió sobre eso, ¿no? Cuando a mí me agarraron los de la Marina, alguien lo dijo, pero lo voy a leer en sus palabras, cuando me durmieron me dijeron, mirá, vos no tenés fierros, vos no sos guerrillero, pero vos te fuiste a vivir con los pobres y al vivir con los pobres los unís. Y unir a los pobres es subversión, lo dijo Eduardo. Pero mientras mirábamos esa casa,
y no me lo puedo olvidar nunca más, me dijo, mirá, Yoshi, esto que me decían mis carceleros, mis torturadores, era solamente algunas preguntas, solo era lo que yo le había confesado a mi superior. Eran las mismas palabras que me decían para echarme de la compañía. Crear espiritualidades en espacios que la compañía no quería era ser subversivo y era entonces tomar distancias, era entonces no pertenecer, y de ahí fue lo que hizo con Jalix y Yorio, el superior de aquel momento, de expulsarlos. A Jalix tuvo que volver a reincorporarlo, a Orlando jamás, y le recomiendo que lean la carta que le manda al padre Maura. Tengo el original de esa carta, en la cual él expresa todo ese sufrimiento, todo ese dolor de haberlo vivido en carne propia, lo que decía Fátima, lo que decía Emilio, lo que dicen tantas, esas diversas maneras de comprender el seguimiento a Jesús en una institución o comprender ese reino acompañando a algunos o ser cómplices y hasta ejecutar lo que hacía la dictadura, y otros acompañando a su pueblo, a los pobres, a los que más sufren. Poco tiempo después, pocos meses después, Orlando murió. Y, como dijo Esaine, acá empezamos hablando de él, jamás hizo alarde del cruel cautiverio sufrido. Ahora eso nos exige, y nos exige exigiendo a nosotros, con tantos detenidos, detenidas, torturados, torturadas, exiliados, exiliados, seguir exigiendo justicia. Y para el caso de Orlando, a los 20 años, seguir diciendo que su sufrimiento, su tortura, no puede quedar impune. Por eso, para terminar, quiero recomendar lo de la película, como dijeron sus directores, realizadores, el esfuerzo que hicieron, porque es el testimonio de ver a Orlando y de ver una comunidad que lo acompaña, y una comunidad en medio de los pobres. Y como dijo Susana, en un encuentro que recién también Fátima recordaba, Susana Ramos, hablando de las mujeres y de la importancia. Esta película va a mostrar también otra visibilidad. Y la va a hacer, ojalá que sea masiva, porque cuando esas otras visibilidades se hacen masivas, cambian nuestras subjetividades, cambian nuestra manera de comprender el reino, la vida y el amor. Entonces termino, ojalá que este film, este recuerdo Orlando, que hoy va a continuar en la misa que le hace su comunidad de Quilmes, y que lo hace también su comunidad del Valle, su comunidad de los indiecitos que tanto hablaba, su comunidad del sur, en esa itinerancia que bien dijo Alberto que lo caracterizaba, estemos juntos, estemos presentes, y de esa gran intuición de Orlando de sumar y sumar, recordemos que sumar esperanzas ayer y hoy y mañana no tiene precio. Por eso le quiero agradecer muchísimo esta posibilidad de haber compartido con todos y con todas y con todes, y que este homenaje a Orlando sea un homenaje a todas las comunidades cristianas que siguen exigiendo justicia, verdad y memoria, así como lo hacíamos en esos seminarios con un día especial, el Día de la Memoria. Hagámoslo todos los días, porque si la impunidad sigue presente, bueno, ese reino va a seguir sufriendo, y lo que queremos es más amor y más justicia. Gracias. Muchas gracias, Fortunato. Muy lindo, muy fuerte tu testimonio, y en esa itinerancia que definía a Orlando, era una itinerancia que no solo tenía que ver con los lugares, que también lo era, sino con
con las personas por las que su vida iba pasando y que a su manera lo iban marcando a él y él nos iba marcando a nosotros. En esta línea vamos ahora a escuchar el último testimonio, que es el de Ilona Foti. Ilona, la palabra es tuya y te escuchamos. Bueno, buenos días. Buenos días. Yo me quiero presentar también quiero traer acá también a mis padres, que ahora ya no están acá junto a nosotros, pero sí, a través de ellos nosotros conocimos a Francisco Yalix, que también por ser húngaro, mis padres son húngaros, y su amistad fue la que nos hizo conocerlo a Orlando, ¿no? Así fue como Julio y Margarita Foti, que tuvieron una amistad muy fuerte con Orlando. Creo que así como ellos contaron con su presencia y con la de Francisco, también Orlando podía contar con la presencia de ellos también cuando lo necesitaron. Particularmente también, bueno, fue muy fuerte también el conocer a Graciela, y especialmente para mí, yo era muy chica en ese momento, pero tenía 7, 8 años, era muy importante para mí también doña Catalina, su mamá, que no sé por qué yo siempre estaba, cuando ella estuvo enferma un tiempo y siempre quería ir a visitarla. Mi mamá me llevaba, así que eso para mí se lo agradezco muchísimo. No sé cómo fue esa unión, pero fue muy, muy, muy importante. Con Orlando especialmente también después nos acompañó a nosotros como matrimonio, como novios en realidad. No, fue quien nos casó con mi marido, Juan Manuel. Y en ese acompañamiento de nuestro noviazgo, había algo que él siempre nos decía, bueno, tiene momentos de felicidad, pequeños momentos de felicidad, y nosotros decíamos, sí, tenemos. Dice, bueno, que sean tan fuertes que lo puedan soportar, acompañar en esos momentos de oscuridad que uno tiene en la vida, porque la vida son pequeños momentos de felicidad. Y la verdad que eso fue muy importante para nosotros, y para mí especialmente. Y algo que relata para mí mucho lo que es Orlando, y que fue algo que me impactó mucho. En un momento estábamos detrás de una de sus visitas, Orlando, estábamos almorzando y no sé por qué empezó a relatar el momento cuando fueron secuestrados junto con Francisco, y ahí relata que cuando lo van a interrogar, que le dan esta droga de la verdad, él se da cuenta que él está consciente, pero que él no podía dominar su habla, ¿no? Lo que decía, lo que iba a decir. Entonces en ese momento el que lo interroga le dice, bueno, decinos quién es tu jefe, a quién le respondes vos. Y él le dice que, bueno, que su jefe es Dios, que al que él le responde y que da su vida es por Dios, ¿no? Y empieza a hablarles del amor de Dios. Y cuando él lo contaba también yo sentía que a mí me quedé impactada también cuando él lo decía, pero no sorprendida, sino como que como lo contaba, era también un poco como, yo sentía que también se lo contaba a él mismo, ¿no? Que como esa, de estar en eso, ¿no? En esta vivencia de Dios tan fuerte. Y yo siempre me queda esa pregunta, yo hoy, si estaría en esa situación, ¿qué respondo? ¿No? ¿Estoy en esa línea tan fuerte? Porque yo sí quiero estar, pero estoy yo todo ahí. Y eso es Orlando para mí, ¿no? Esa vivencia tan clara y tan fuerte de vivir en el amor de Dios. Y es lo que le emanaba, ¿no? En ese silencio, en esa pausa antes de contestarte, en esa vivencia tan de esa pregunta que se hacía siempre, como que, bueno, si Jesús estuviese acá, ¿qué te diría, no? Entonces, como que uno poder ser, él era seguía siendo esa voz, ¿no? En línea con el amor de Dios. Y desde ahí fue siempre su presencia en nosotros, ¿no? Como que sentir esa presencia no en nosotros, sino en todos, ¿no? Y desde ahí lo recuerdo ese espacio que tiene. Y bueno,
les quiero agradecer este momento para poder darle este homenaje. Gracias por convocarnos y bueno, hasta siempre. Gracias. Gracias, Ilona, muchas gracias. Bueno, hemos recorrido muchos testimonios y que a la vez son pocos, pensando en todos los testimonios que podríamos escuchar sobre Orlando y su paso por las comunidades y por las vidas de todos aquellos y aquellas que integraban esas comunidades. Y en esta especie de